Bien, amigos, tenemos Salud y Previsión con Horacio Montenegro, que está en Santiago de Chile. Y que, por cierto, vamos a tener que hacer un programa con Montenegro, porque en Chile están ocurriendo muchas situaciones muy extrañas y él tiene que explicarlas. Horacio, tenemos con nosotros al doctor Leonardo Andújar Isaiter. El doctor Leonardo Andújar es médico y es abogado. Quisiera decirle al doctor que muchos retiros de médicos a temprana, no a temprana edad, sino con pocos años de ejercicio, se debe a las famosas demandas que se le hacen por mala práctica o por supuestas malas prácticas. Aquí parece que ha tocado un poco y ha producido también un fenómeno que es, como el médico es el perito, algunos médicos han estudiado derecho y tienen las dos situaciones, son médicos y son abogados, como el caso suyo, y nosotros quisiéramos antes, porque nos ha hablado un expresidente y cirujano plástico de la Asociación Médica, que está encargada de más de 400 casos que tiene la clase médica pendiente. Queremos preguntarle, ¿cuál es la mecánica que hace que el doctor Andújar tenga que hacerse abogado? Sí, gracias. Gracias a usted, doctor. A ustedes por la reiterada invitación al programa. Yo siempre he sido un defensor de los derechos, en sentido general, y luego fui a la universidad, después de terminar la medicina y otras carreras antes, fui a la universidad a estudiar Derecho para incursionar en la parte de la medicina legal. He visto que en el área médica, los profesionales de la salud y los pacientes no han estado dignamente representados en un proceso de medicina legal. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el momento, muchas de las demandas médicas son obviamente llevadas por los abogados que no son médicos. Esa ha sido mi oposición, de que los casos de medicina legal deben ser ejercidos por el médico abogado. Claro, no habemos tantos médicos. ¿Y eso se convirtió en una especialidad? ¿El médico abogado? Bueno, prácticamente ya en ejercicio. Ahora mismo existe en la universidad, empezó la maestría en Derecho. Porque siempre hemos tenido medicina legal. Sí, incluso y médico abogado. Aquí tuvimos a José Dolores Cerón, que fue un compositor, sí. Fue médico y abogado. O sea, estoy hablando del año 1000, él murió en el año 1950. Exactamente, o sea que no es algo nuevo. Ahora, no entiendo, o sea, no conozco cuál era la motivación de él en ese entonces para estudiar Derecho. Bien. Pero hoy por hoy, ciertamente, muchos médicos nos vemos inspirados, motivados o en la necesidad, muchos porque han sido demandados y durante el proceso, que es tormentoso, se han motivado a estudiar Derecho. Eso lo entiende. Lo que nosotros no entendemos, doctor, es por qué, no quiero abrir un frente con esta pregunta, ¿por qué la medicina legal no ha incursionado en los motivos que a veces tienen algunos médicos de no ofrecer un servicio adecuado por una tarifa inadecuada que le ofrecen las compañías de seguro? Ok. ¿Entendió? Sí. El gran problema ahí, y yo siempre se lo digo a mis colegas, no son las ARS. Somos los médicos que le hemos permitido a las ARS que sean los que traten la pauta. Exactamente. Y nosotros ya nos hemos sentido en peligro si no ejercemos con seguro médico, con ARS, entonces no podemos subsistir. Grave error del médico. Pero nosotros somos los que le hemos dado a la ARS ese lugar de preponderancia, de decisión en el ejercicio médico. Obviamente, esto trae como consecuencia en la práctica médica que el médico tenga que ver más pacientes para mantener ciertos ingresos. Al ver más pacientes, el riesgo a cometer una negligencia, una torpeza, una inobservancia es mayor.
Entonces yo entiendo, desde el punto de vista de mi ejercicio profesional, que independientemente que la ARS te pague mucho, te pague poco, sabemos que paga poco, el paciente hay que darle un trato digno. O sea, el paciente, incluso desde el punto de vista bioético, el paciente tiene derechos y deberes. Y el paciente, ya esa época... Pero a veces, doctor, hay problemas, por ejemplo, con las prótesis o con la calidad en el caso de muchísimos casos que el médico dice, yo quiero tal calidad de esto y lo que se apruebe es otra cosa. Entonces ahí viene el problema que, como dicen, se dejan bajar el pulso, doblar el pulso por la ARS. Entonces su riesgo como profesional de la salud a colocar ese implante. Y cuando un implante ya es aprobado por las autoridades, hablando de que ya un implante, por ejemplo, el caso de un implante, logra su registro sanitario y ya ese implante está habilitado por los organismos correspondientes para ser utilizado en los procedimientos de tal cosa. Si el médico dice, bueno, no es el de la mejor calidad, pero está aprobado y eso, en un proceso legal en el que un paciente diga, mira, yo tengo problemas con ese procedimiento porque el implante me salió de mala calidad, ¿el médico es culpable o el aparato que ya estaba aprobado es el culpable? Primero, existe un consentimiento informado. O sea, ¿Qué es eso? Es el médico informa al paciente de lo que va a realizar, el procedimiento, el implante, la evolución, y el paciente consciente. O sea, el paciente dice, sí, ya el doctor me informó y doy el paso para la cirugía. Ahora, cuando ese implante, estamos partiendo de que tiene calidad, de que no hay un desperfecto en el implante como tal, obviamente, sino en el procedimiento quirúrgico. Si la falta ha estado en el procedimiento quirúrgico, la responsabilidad es del médico. Ahora, si el asunto está en el implante, en el objeto como tal, ya entonces es la casa comercial que escapa al médico. Pero se supone que el médico, antes de realizar ese implante, verificó todos estos registros, como bien usted dice. Doctor, si usted es médico y es abogado, y se ha especializado en esta parte que tiene que ver con todos los procesos legales entre médicos, prestadores de servicios, pacientes y todo eso. Puede ser de ambas partes y conozco que usted ha trabajado, tiene que ver con todo esto. Si usted tuviera que, antes de evaluar el rol, sino que decir, ¿cómo está República Dominicana en esta materia? A nivel de, ya son tan frecuentes los casos de demandas médicas, avanzan en la justicia, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido? Porque ya no, por ejemplo, esta es su segunda o tercera participación aquí que hemos hablado de esto. Cuando uno va viendo el tema, ¿cómo va República Dominicana en todo esto? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es una costumbre. Allá a un médico no se le ocurre ejercer sin un seguro de mala práctica. Sinceramente, no se le ocurre ejercer sin esto. Los pacientes están pendientes de que tienen esos derechos y de lo que pueden exigir, hasta a veces quieren aprovecharse de esto. ¿Cómo usted evalúa en nuestro país en esto? Totalmente va en crecimiento. Precisamente va en crecimiento por la falta, en ciertas formas, de médicos abogados que sirvan de asesores, de representante legal. ¿Qué pasa? Para el paciente todo es mala práctica. A mí se me acerca el paciente y me dice, mire doctor, el doctor fulanito cometió una mala práctica. Eso dice ella, digo, yo tengo que evaluar. Pero va el abogado también, para el abogado que no es médico, también todo es mala práctica. Entonces, uno como médico abogado evalúa porque la falta es médica y el abogado no conoce de medicina. Entonces, el médico abogado en su rol le da una mayor representación y seguridad al paciente. Son muchos los casos que me han llegado que yo lo declino. Digo, ahí no hay negligencia. Estudio el expediente clínico. Doctor, pero mire tal cosa. No hay negligencia. Incluso puede haber un error. Y el hecho de que haya un error no significa que hubo una mala práctica. Porque para que el error sea mala práctica, tiene que producir un daño. Si no hay daño, no hay mala práctica. Si no hay daño, no hay mala práctica. Por ejemplo, yo puedo hacer un diagnóstico errado, pero si no produjo daño al paciente, no hay mala práctica. Si se deja de hacer algo,
También el médico es sancionado por hacer o no hacer, ciertamente como dice el doctor Racine. O sea, dejé de hacer... el médico tenía que saber lo que tenía que hacer. Exactamente. O sea que fíjate que el compromiso del médico no solamente de hacer la cosa bien hecha, sino no hacer la mal hecha. Y por eso la inobservancia entra entre los principios para catalogar una mala práctica médica. En el país ha ido creciendo por muchos abogados que no son médicos buscando una forma de su ejercicio profesional, y entonces vemos también esos abogados van a los medios de comunicación también a desvirtuar aún más. Porque hablan de la opinión pública, aquí se trabaja mucho el derecho con el tema de la opinión pública, como usted dice que los pacientes siempre tienen la razón. Exactamente, pero ¿qué pasa? Los medios de comunicación en muchos casos no sirven de presión a los jueces. Tiene que ser un caso muy grande que el juez pueda condicionar, y si un juez serio, con criterio, independientemente que todos los medios de comunicación estén en contra. Doctor, tenemos a Horacio Montenegro en línea, conectado desde Chile, pero yo hay una pregunta que creo que es el momento de hacerla para que la gente entienda un poquito. Ya aquí hay abogados como usted que se han especializado son médicos abogados, o sea que tienen la capacidad y el conocimiento de forma técnica, profesional, para evaluar la parte legal y la parte médica, viéndolo con el criterio necesario. Y usted mencionó ahora la justicia. Cuando eso va a la justicia, nosotros tenemos jueces médicos que trabajan y que se especializan en esto, o la justicia se utiliza peritos, especialistas para poder tomar esas decisiones que son las que al final dan. Si hay una sala especializada. Claro. Muy buena pregunta. Fíjate, nosotros hemos propuesto, cuando vamos a los medios de comunicación, de que deben haber tribunales especiales. No hay. No lo hay, pero vamos más lejos todavía. O sea, tribunales especiales conformados por médicos abogados formados en la escuela de la judicatura. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos una legislación para la demanda médica. Nosotros tomamos artículos prestados por jurisprudencia del Código Penal, del Código Civil, pero no hay una legislación que tipifique la demanda médica. Eso es lo primero. ¿Debiera haber una ley especial? Claro que sí. Y ya esto, óyeme, es lo que yo mantengo, o sea, los tribunales, las jurisdicciones se crean por la necesidad en la sociedad. Y ya es una necesidad de que hayan tribunales especiales para conocer estos casos. Pero no solamente la justicia como tal, los jueces, el Ministerio Público. El Ministerio Público conoce muy poco de lo que es medicina legal y derecho médico. De derecho médico no conoce nada. Yo he tenido casos a nivel del Ministerio Público que hemos tenido diferencias grandes por la falta de conocimiento de ellos. Entonces, mientras estemos así, las demandas médicas van a encontrar unos tropiezos en el camino. Pero obviamente hay que empezar y nosotros de manera particular todos los días hacemos cierta influencia en las redes, mandando cápsulas de derecho médico para orientar a los pacientes y a los profesionales de la salud en cuanto al manejo ante una supuesta demanda médica. Bien, doctor Andújar, tenemos a Horacio Montenegro con unas preguntas para usted desde Chile. Ok. Muchas gracias. Buenos días. Doctor, ¿a cuántos pasos, dado que ya se ha utilizado tanto el sistema de salud, a cuántos pasos estamos de que estas demandas comiencen entonces ahora a ser orientadas hacia las ARS? ¿Qué tan peligroso podría llegar a ser esto para la sustentabilidad del sistema? ¿Qué tan peligroso podrían ser las demandas ya cuando comiencen a ejecutarse contra las ARS para el sistema, y a cuántos pasos estamos de eso? Yo creo que estamos cerca y creo que sería para mejorar el sistema de las atenciones médicas en la República Dominicana. Las ARS, uno de los problemas que tienen con los profesionales de la salud es precisamente cuando los medicamentos que recomiendan, muchos medicamentos genéricos,
Y estos conflictos suceden en las emergencias, la cobertura, y obviamente a veces esos pacientes no tienen la respuesta que el médico entiende y ahí viene la demanda médica. Cuando comienza a incluirse, ya que se han incluido la ARS en un proceso de demanda, o sea, ya no estamos esperando la primera vez, ya hay casos que las ARS han estado en las demandas. ¿Ha habido algún caso o se verifican en la práctica algunos casos en los cuales por el temor a la demanda se ha disminuido o se ha modificado en detrimento la atención médica en favor del paciente? Mira, yo entiendo, y ahorita el doctor Julio Jacín habló, de que muchos profesionales de la salud, precisamente ese tema lo estábamos tocando ayer, después de ser demandado, terminan abandonando el ejercicio, otros se han suicidado también, porque es una experiencia realmente muy negativa. El solo hecho de tú pasarte, bueno, yo he tenido casos de 7 años en los tribunales. Pero doctor, es que ningún médico quiere, yo creo que la palabra que hay que agregarle a todos los casos de problemas médicos es involuntario, siempre es involuntario. Sí, pero así mismo lo establece, o sea, el artículo 319 del Código Penal habla un homicidio involuntario, por eso es un artículo prestado. O sea, el médico no quiso, el profesional de la salud, porque no solamente es el médico, el odontólogo también, no quiso producir un daño, fue algo involuntario. Es igual que, por ejemplo, yo tengo una pistola aquí, se me cae la pistola, o sea, fue un tiro, le pegó a alguien, fue involuntario, yo no quise. Doctor, pero es peor, un médico lo que quiere es dar salud, no es una pistola que por lo menos está ahí. Pues. Sí, pero es el acto, pero ese acto de que es involuntario, hay que ver si hubo una torpeza, si usted no tenía el entrenamiento necesario para hacer ese procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Una inobservancia. Doctor, yo no sé cómo se llama, pero en República Dominicana, y creo que Montenegro podría tal vez dar un poquito de su experiencia en esto, la salud es mixta. Vamos a decir que no es un tema solamente de prestadores, ARS y pacientes. Aquí hay un tema de salud pública y salud privada. ¿Cuál es el comportamiento de un proceso legal cuando tiene que ver con salud pública que maneja casi el 70-80% de los procedimientos que se hacen aquí? Cuando tú sumas todo el sistema público, la cantidad de pacientes que van ahí, consulta, procedimientos, oftalmología, odontología, cirugía, todo, tratamiento de cáncer, pero es una medicina pública. Quien es el responsable final es el Estado, o el dueño, el prestador de servicio que está detrás del médico, que tal vez es un contratado de esa. ¿A quién va la demanda? Okay. O si alguna vez podría tocar al Estado, al gobierno, al Estado como dueño como prestador de servicio final. Sí, le toca, fíjate. ¿Y hay experiencia en nuestro país? Sí, lo que pasa es que muchas veces... puedo demandar el Darío Contreras. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces las personas, por ejemplo, el tribunal administrativo, cuando tú vas a demandar al Estado, lo usa por la vía del tribunal administrativo. Pues lo otro es si es una clínica privada, por ejemplo, sector privado, te va por la parte penal o por la parte civil, o penal y civil. Pero si vamos para el Estado, vamos a demandar al Darío Contreras, al hospital Darío Contreras, al médico fulanito de tal, entonces asumimos la vía del tribunal administrativo. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas, por falta de información y por la experiencia que hay, el Estado, todo esto, pero que no tiene ese representante legal que lo oriente, que le dé esa fortaleza, porque regularmente, como le dije, es el abogado, y nosotros estamos proponiendo de que sea el médico abogado que oriente, y las demandas van a tomar otro curso, sea a nivel del Estado o a nivel del sector privado. Pero los hospitales pueden ser demandados, los médicos de los hospitales pueden ser demandados. Lo que pasa también que la mayoría de las personas que van a los centros públicos son personas escasamente, desde el punto de vista económico, escasos y a veces hasta culturalmente con un nivel inferior, y no tienen la orientación.
Eso, pero puede ser demandado. Es verdad que, por ejemplo, en lo que son los ginecobstetras, se está prefiriendo, se está hablando de que en este país es el país del mundo donde más se hacen partos por cesáreas, pero que esa modalidad se debe a que el riesgo de demanda es mayor en el parto natural. Así es. También se está haciendo esto, muchos ginecobstetras. Incluso hay comité de ética en los centros, tanto públicos como privados, que se evalúa esta tasa de crecimiento de la cesárea. Porque el ginecobstetra, el riesgo es menor. Bueno, por la parte, en un parto normal, la asfixia severa, el traumatismo, obviamente, aumenta el riesgo del ginecobstetra, que es la especialidad más demandada. El ginecobstetra. Sí, no es el cirujano estético. Lo que pasa es que las demandas de cirugía estética se llaman más la atención en los medios de comunicación, que fue una señora hacerse los senos, el abdomen, en fin, y eso impacta más. Pero los ginecobstetras también son demandados, incluso hay agresión obstétrica. Ay, también. Dios. Eso es parte, el ginecólogo puede ser demandado. O sea, si le dio un trato inadecuado a esa mujer embarazada, desde la primera consulta. Sí. Desde la primera consulta. Yo le puedo decir que yo creo que yo fui uno de los últimos que grabó el nacimiento de una hija, porque después coincidió más o menos con el tiempo, que quizás por esa misma razón de las demandas dejaron de permitir las grabaciones dentro de las salas de parto. Mire, pero también, antes de darle paso de nuevo a Montenegro para otra pregunta, ¿cómo se trataría judicialmente el caso en que la mala práctica tiene que ver con una instrucción específica que haya dado el paciente en cuanto a un procedimiento? ¿Existe la posibilidad de que eso suceda? Fíjate, yo hablé del consentimiento informado, que es donde usted me autoriza a mí a hacer este procedimiento. Ahora, eso no significa que me exima de responsabilidad. Usted me autorizó a mí a hacer el procedimiento de una apendicectomía. Una laparoscópica que después por la mitad del proceso hubo que volverla tradicional. Exactamente. Produjo una falta, un daño. El hecho que usted me haya autorizado a mí el consentimiento informado, eso no exime de que yo no pueda ser demandado. Eso es importante que el paciente, incluso el mismo profesional de la salud, sepa esto. Que el hecho que usted, no, ella me firmó tal cosa. No. O sea, está bien, ella tuvo con... Entonces, ¿para qué te firma? Para saber que yo le informé a usted. O sea, mi responsabilidad como profesional de la salud es informarle a usted de Pero una pregunta, doctor. Si usted me dice a mí, lo que nos hemos hecho procedimiento en Estados Unidos. En Estados Unidos no te hacen un procedimiento sin un consentimiento informado, no sé, firmado, no sé cómo es aquí ahora. Así estamos. Así estamos, ¿verdad? Sí. Pregunta, ¿qué es el consentimiento? A ti te están diciendo, usted se va a realizar una cirugía. En esa cirugía hay un tanto por ciento de que algo salga mal. Usted se va a practicar una anestesia. En esa anestesia una persona puede tener un problema y morir. Eso lo dice el consentimiento. Y eso está ahí. Si usted firma eso que se lo están diciendo, que usted puede estar en ese porcentaje, ¿para qué a mí me sirve entonces, si pasa algo mal, haber firmado el procedimiento? Hay que ver si ese porcentaje, tú entraste en ese porcentaje de que te moriste, si fue por una torpeza mía en el manejo. Eso cambia el consentimiento. Claro que sí. Entonces ahí entra la responsabilidad del médico. Por ejemplo, tuve un caso, una cirujana que fue condenada, y un centro médico fue condenada por una apendicectomía. O sea, el paciente llegó con una apendicitis, el procedimiento prácticamente fue normal, exceptuando algunas cosas que pudimos descubrir, pero terminó condenada en el tribunal. Murió el paciente por una torpeza de la cirujana. Entonces, en ese caso, incluso no tenía el consentimiento informado. No tenía el consentimiento informado. Y el paciente no muere en el acto quirúrgico. Muere en el postoperatorio. Exactamente. El paciente ella lo despachó a su casa
con unos glóbulos blancos altos, sin antibióticos, y el paciente regresa a la clínica con dolor abdominal. Ella le dice que es algo psicológico, un dolor psicológico, le indica un antiespasmódico. Tenía Entonces, no, hizo una septicemia a los 9 días, fue que vino a ingresar el paciente. Cuando lo ingresó ya fue un caso y murió en el quirófano a hacer una reintervención quirúrgica. de Montenegro. Doctor, hay un caso que yo escuché hace tiempo en Dominicana sobre cuando había que hacer un trasplante de sangre, una transfusión de sangre para un paciente para poder salvarlo, pero este paciente era de una religión que no permitía la transfusión. ¿Qué pasa cuando frente a este tipo de situaciones los familiares no permiten la transfusión de sangre y que eso implica el fallecimiento del paciente y el médico hace caso omiso a esta decisión y sí hace la transfusión y salva al paciente? ¿A qué se arriesga el facultativo en este caso? Totalmente. Fíjate, el paciente ya tiene un derecho, se llama el derecho de autonomía. El paciente a decidir. Es el paciente que determina que quiere que le hagan o no le hagan tal procedimiento, le hagan una transfusión de sangre o no. Y eso el médico tiene que respetarlo. Claro, esto el médico, en este caso... ¿De qué la muerte, doctor? ¿Perdón? Aunque eso implique que el paciente va a fallecer. Bueno, el paciente tiene derecho, si quiere morir, hay que dejarlo morir, o sea, por decisión de él, no por decisión del profesional de la salud. Ahí entra una parte de la bioética. Realmente es uno de los conflictos que entra el profesional de la salud ante el paciente. O sea, tú informas, tienes que escribir todo esto. Eso, por ejemplo, se da en los testigos de Jehová. Por ejemplo, cuando hay pacientes que hay que transfundirlos, se presenta este dilema, podemos decir así. Eso lo vivimos ahora hasta con las vacunas. Totalmente. ¿Hasta dónde un estado te dio vacuna y habían personas por religiones que no querían vacunarse? No, y por testarudez también. ¿Quién es el culpable? ¿El gobierno, el médico, el que no te puso la vacuna o la persona que no quiso? Tú que no quisiste, tomaste una determinación. O sea, ya en la época de la medicina donde el paternalismo, donde el médico se hacía lo que decía el médico, ya eso hace tiempo que pasó. Ya vamos evolucionando, ya hay otro modelo de atención en salud. Pero el paciente es un derecho que debe prevalecer siempre, el derecho de autonomía, que lo establece la parte de la bioética, como un principio fundamental de la bioética. Bien, doctor, en el caso de ¿cuál es el paso a seguir? Háblenos un poquito la gente cree que solo demandan, siempre demandan los pacientes, eso es así, pero a veces los abogados expertos, los médicos para que manejen esto también tienen que defender a los prestadores, a los médicos, a las clínicas de esos casos. ¿Cómo funciona el proceso en sí? ¿Cómo se articula todo esto? Un paciente tiene un problema, funciona con los mismos plazos de la justicia normal, ordinaria. ¿Cómo son los mecanismos de prueba, por ejemplo? Para tú probar un caso de esto, tú tienes que documentarte con terceros médicos, buscar pruebas de qué tipo, porque normalmente usted tiene que probar que esa persona se equivocó en algo, o si usted está defendiendo un médico o un cirujano o una clínica, probar que no es así, porque aquí vivimos un caso de un problema de demandas médicas que la gente dice, ¿qué es una demanda médica? Que usted llegó a una emergencia y no lo atendieron. Eso es un proceso. ¿Quién es el demandado? La clínica. Sí. Que le pidieron un depósito o que lo mandaron a otra clínica porque ahí no atendían eso. Háblenos de esa parte. Mira, un conflicto que existe realmente es sobre el médico abogado, ¿a quién va a asistir? Hay quienes dicen que el médico abogado solamente está para asistir al profesional de la salud. Yo estoy en contra de eso. Realmente mi práctica de ejercicio profesional yo se lo ofrezco a los pacientes, a los centros de salud, a la ARS y a los profesionales de la salud. Hay incluso el mismo colegio médico tiene una institución con médicos abogados que solamente asiste al profesional de la salud.
ahí estamos violentando lo que es la tutela judicial efectiva, que es buscando justicia en equidad. Entonces, así como el médico tiene un profesional de la salud y abogado a la vez, también el paciente merece tener un médico y profesional del derecho. En cuanto a las pruebas, son las mismas. O sea, la prueba principal que tiene el médico abogado o el abogado que va a demandar es el expediente clínico. Lo primero que uno hace es escuchar al paciente, el testimonio del paciente. Y con el testimonio del paciente, entonces, uno se desplaza al centro de salud a buscar el expediente clínico, que son todas las pruebas de laboratorio, rayos X, sonografía, el expediente, las evoluciones, todo lo que encierra la atención médica de ese paciente en el internamiento. Sabemos que muchos centros de salud se niegan a entregar este expediente clínico. Grave error, es un secuestro. Los expedientes clínicos no son de los centros de salud. Los expedientes clínicos son de los pacientes. Los centros de salud son guardianes. Entonces, cualquier paciente sin tener que justificar, es bueno que esto lo sepan los pacientes, pueden ir a los centros de salud a solicitar su expediente clínico. No tienen que decirle al centro de salud que es para ver cómo el doctor hizo tal cosa. No tiene que dar una explicación. En caso de que el expediente clínico, el centro de salud que le ha pasado a uno como profesional, se ha negado, hay varias vías. Hay una vía que es rápida, que es la vía del proconsumidor. Doctor, ¿y hasta cuánto tiempo un caso está hábil que no prescribe después de un procedimiento? Porque no siempre se muere la gente. No. Tú puedes decir, yo me operé este brazo y yo siento que yo no quedé bien porque el médico se equivocó. A partir de cuando empieza a aparecer el daño. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Por ejemplo, un niño nace, todo una evaluación normal, pero a los 6, 7 meses, tú vas viendo que el niño tiene un retraso, por ejemplo, psicomotor, el desarrollo neurológico no va acorde, y tú puedes demostrar que fue por una asfixia severa, por ejemplo, que hizo el niño, tu plazo comienza a correr a partir de la manifestación del daño, que son los 7 meses. ¿Qué tiempo tiene una clínica o un prestador de servicio o un médico que tener guardado el expediente de ese paciente después de realizarle un procedimiento? ¿5 años, 10 años? En principio, toda la vida. No debe desaparecer. No debe desaparecer. Te voy a poner un caso, por ejemplo. Mi padre era médico y yo, en mi poder, están todos los récords médicos de los pacientes de mi padre. O sea, no sé si ustedes recuerdan que eso fue un escándalo cuando demolieron el Hospital Morgan, Luis Aybar, sí, que los expedientes tomaron fotos. Con palamecánica y todo. Exactamente, o sea que no le dieron el valor del cuidado que merecen esos expedientes. Porque la información, mire, déjeme decirle, yo vengo de una familia de médicos. Y años atrás, décadas atrás, existía la clínica del doctor Saiter. Y hay personas que han llamado a mi casa, buscando en el teléfono, para ver un expediente clínico de ese entonces. Óigame, todos los años hace que ya no existe la clínica del doctor Saiter. Mire, doctor, los casos, le voy a presentar un caso hipotético, pero que bien puede ocurrir, que es el caso de una persona que puede verse comprometida a su salud y hasta perder la vida por no ser atendida a tiempo en un centro donde quizás le hicieron alguna exigencia monetaria o de cualquier otra índole a la gente para poder ingresarlo. Ese centro ya ahí tiene ganada la posibilidad de una demanda. Claro que ya está establecido, ya hay disposiciones. Y a mí me ha pasado, en mi condición incluso de médico, con pacientes que el centro de salud, cuando van a admisión, la persona no tiene los 40,000 pesos, los famosos 40,000 pesos, entonces no le admitían el ingreso. Eso me pasó con un caso de la Romana, y el paciente vino convulsionando, el niño, y nada, yo tuve que hablar con los dueños de la clínica, y me dijeron, ¿usted se hace responsable?
Yo digo, pero usted tiene que firmar, doctor. Digo, sí, yo me hago responsable. Y si no paga, yo no voy a pagar porque ese paciente está respaldado. Y así mismo le escribí, yo me hago responsable, pero si el paciente no paga, no voy a pagar. Realmente, y el paciente al otro día llevó la suma de dinero. Claro, yo me comporté así porque yo sé la honestidad de ese paciente, es un paciente mío viejo, Sí. pero ¿qué pasa? No todo el mundo anda 40,000 pesos en los bolsillos. No, claro. Y también me pasó en Sedimat, cuando la muerte de mi padre, con una persona también en admisión, no querían ingresar a la hija de esa señora. Y una señora pobre. Entonces, yo siempre he estado en respaldo de los derechos de los demás. Yo no me podía quedar indiferente. Yo le dije a la encargada de admisión, a la joven de admisión, óyeme, esa niña hay que ingresarla. Esa niña no vino aquí para una cirugía estética. Ella vino por una emergencia. Entonces, hay que ingresarla. Que después de su ingreso busque el dinero, en fin, la ingresaron. Después ella, en el transcurso de internamiento, ella no sabía que yo era médico ni abogado, me daba ay, gracias señor por lo que usted hizo en admisión. O sea que el paciente, por desconocimiento, padece muchas injusticias. Y por eso yo soy partidario que estos programas así de medios de comunicación, en las redes, como todos los días yo participo, es informar. Pero no informar al profesional de la salud y al paciente. En la medida que el profesional de la salud y el paciente tengan más informaciones, más conciencia, menos demanda médica van a haber. Al igual yo siempre he dicho, el médico, mientras más médicos abogados en ejercicio, litigantes, hayan, menos demanda médica van a haber. Porque se va a acordar la parte de la conciliación, que es un proceso que todavía el médico, el profesional de la salud en todas las áreas, no está presto, no sé, a la conciliación. Porque la conciliación es la negociación. Claro. No eche el pleito y yo no, te voy a dar $1 millón de no, pesos en vez de 5. No, porque la presunción de inocencia que mantiene el profesional de la salud es una presunción férrea. Yo no he cometido eso. O sea, me ha pasado. Sí, pero las compañías de seguro también hacen esas negociaciones. Exactamente. Lo que manejan pero la el mala profesional de la práctica. salud dice que no, yo no he cometido eso, y se someten a un juicio y terminan condenados. Carlos. Sí. Una segunda opinión puede ser un instrumento de prueba. Claro, incluso yo te diría hasta una tercera opinión. A veces no es una segunda opinión, una tercera opinión. Porque, por ejemplo, tú vas de mí, me lleva a tu niño, te doy una opinión médica, tú no estás conforme, tú buscas una segunda opinión, la otra persona, el otro profesional te dice lo contrario que yo estoy diciendo. Entonces, ¿a cuál le creo? ¿A mí o a la otra persona? Al otro profesional. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, con mi madre. Sí. Me pasó eso. Yo tuve que buscar una tercera opinión. Entonces, ya me quedé con la tercera opinión que coincidía con la segunda opinión. Bien. Montenegro. Doctor, frente a un caso de negligencia médica, aparte del médico que la comete, ¿qué tan solidario es la clínica y la ARS? Sí, la clínica es solidaria, porque hay una relación concomitante preposeo. O sea, significa que ese médico que ejerce en ese centro de salud, él no llegó de la calle y puso su consultorio aquí. Él fue depurado, fue aceptado por un comité de ética, por el comité ejecutivo del centro de salud. Entonces, ya asume un compromiso el centro de salud, realmente. Con respecto a la ARS, hay un contrato. El médico que ejerce para una ARS tiene un contrato que muchas veces ahí hay un problemita que las ARS manejan eso de manera muy, muy frío para no entrar en encontronazo con los médicos, los profesionales de la salud. ¿En qué sentido? Muchos profesionales de la salud, cuando cobran la diferencia, lo cobran por encima de lo que está establecido en el contrato con las ARS. Hay una violación de contrato. Claro. Fíjate, los profesionales de la salud no te dan un recibo por lo que tú fuiste a consulta, no lo dan porque están cobrando por encima. Y eso es violatorio. Entonces hay que buscar la armonía, o sea, tanto en los profesionales de la salud como la ARS. Pero las ARS se hacen de la vista gorda porque no lo van a enfrentar hacia los médicos, porque su negocio... no lo perjudica a ellos. Exactamente. Doctor, yo tengo una pregunta final y yo creo que tenemos que, a ver si usted puede hacer esto de la forma más clara posible, porque todos los pacientes tenemos una duda con respecto a
el tema de las emergencias. Y usted acaba de poner un caso que a mí me llama la atención. Usted, un centro hospitalario, público o privado, está obligado a aceptarte en una emergencia y a darte los primeros auxilios o recibirte si tú llegaste por una emergencia, salvarte la vida y luego averiguamos si tú tienes seguro, tú no tienes seguro, si tú puedes pagar, si tú no puedes pagar. ¿Qué dice nuestra ley con respecto a cuál es la responsabilidad y el alcance de una emergencia? ¿Por qué? ¿Por qué le pongo el ejemplo? Porque no es lo mismo usted llegar y decir, llegó con un accidente que hay que ponerle curarle un brazo para luego mandarlo, referirlo a donde usted quiera, si usted no tiene recursos para que se opere o para que se ponga un yeso de mejor calidad, lo que usted quiera. Así usted llega, vamos a ponerlo simple, con un disparo o con una apendicitis, algo que usted llega a la emergencia, pero que inmediatamente usted utilizó la palabra, hay que ingresarlo porque hay que operarlo, porque si no, tú te mueres si no te operan la apendicitis inmediatamente. Esa cirugía, la clínica está obligada a hacerla aunque el paciente no tenga dinero y ya salió de la emergencia. Así es una emergencia. Háblenos un poco de eso. Así, o sea, el paciente que llega a emergencia, lo primero es el compromiso. ¿Y quién cubre el costo de eso? El compromiso, ya hay una cuota que el gobierno, a través de las ARS, está nivelando esa parte con los dueños de clínicas privadas. Fíjese, el paciente que llega a emergencia tiene que ser estabilizado. Pero como usted dice, ¿cómo se va a estabilizar ese paciente si no es con un acto quirúrgico? Entonces, ese acto quirúrgico hay que hacerlo dentro de ese centro asistencial, aunque el paciente no tenga dinero. Entonces ya se presta el servicio, lo del dinero o la deuda ya entraría en un acto civil. O sea, se llegaría a un acuerdo, se firmaría algo que por determinado monto tú vas a cumplir tu compromiso. Pero el centro médico no puede negar la salud, la atención a ningún ciudadano. Es bueno que los pacientes, los ciudadanos sepan esto. Bien, yo quiero, creo que está bastante claro, creo que todos los días saldrán más casos en cuanto a esto. De momento tendremos que hacer, voy a marcarlo lo que hacía el psiquiatra en su hogar. Sí. Abriremos el teléfono para que la gente que comience a escribirnos que si esto es una mala práctica, que cómo yo reclamo, que si en este caso yo tengo que hacer, prestadores que te dicen a ti hasta dónde pueden tener derechos también, tanto médicos como centros, con respecto a defenderse de lo que son, como usted dice, que la gente siempre cree que tiene la razón y no siempre es así. Déjeme decirle, si ustedes hacen ese método de abrir teléfono, hacen un exitoso. Le digo por qué, porque yo todos los días, como dije anteriormente, envío una cápsula de derecho médico que llega a 47 países y a 6 millones de personas, y la cantidad de personas que me abordan haciendo un tipo de pregunta es enorme. O sea que tendrán que habilitar eso y más tiempo. Es así. Gracias, doctor. Bien, el doctor Leonardo Andújar Saiter, quien es médico abogado, con nosotros en Salud y Previsión en el día de hoy. Horacio Montenegro desde Chile, Carlos Alonso y quien les habla, le agradecemos su audiencia en Salud y Previsión del día de hoy.